Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Luego va a venir el pastor Joshua a compartir, el pastor general. Cuando hoy leo este capítulo, hay varios recordatorios que yo tengo aquí para mí mismo. Aquí el Espíritu Santo está guiando a este equipo. En los previos capítulos, nosotros hemos visto que el equipo ha sido dividido. Y cuando llegamos al capítulo de hoy, este equipo continúa moviéndose. Conforme ellos se han separado, hay un nuevo miembro que se une y es Timoteo. Y también Lucas se une a este equipo. Y yo quiero compartir el versículo del 6 al 10. Y es que el Espíritu Santo les impidió que anunciaran el Evangelio en una área y tuvieron que ir a otra. Y fueron a otra entonces. Y después entonces tuvieron un llamado para ir a Macedonia. Y en la obra del Señor y también en nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder. Y algunas veces el Espíritu Santo nos impide hacer algo o nos dice no e inclusive nos recuerda. ¿Podemos nosotros realmente sentir la obra del Espíritu Santo? Quizás nosotros estamos sirviendo en la iglesia o quizás estamos sirviendo en el mercado laboral. Nosotros allí tenemos que seguir al Espíritu Santo. Aquí podemos ver como Pablo y su equipo. Cada paso que ellos dieron, ellos trataban de mirar si esta era la guía del Espíritu Santo. Y aquí dice explícitamente cómo el Espíritu Santo les impidió. Y yo creo sinceramente que el Espíritu Santo les hablaba directamente o quizás también puede ser por medio de las circunstancias. Por ejemplo, cuando ellos llegan a cierto punto y hay ciertas luchas, pero entonces uno le pregunta al Espíritu Santo, ¿dónde es que tú quieres realmente que yo vaya? Por eso la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hoy yo me recuerdo a mí mismo en mi ministerio. ¿Es mi ministerio de acuerdo a mi experiencia al tomar decisiones o le pido yo la guía al Espíritu Santo, especialmente para aquellos que están en el mercado laboral, la oficina, en su empresa, en su compañía de trabajo? Obedecer la guía del Espíritu Santo es de hecho un ejercicio. Algunas personas pueden preguntar en los servicios dominicales, a las tribus, a los jefes, les preguntaron acá acerca de su experiencia. ¿Cómo es que la gente en el mercado laboral pueden escuchar la voz del Espíritu Santo? Y pareciera que cada decisión que ellos toman trae con ellos muchos milagros toman lugar. Y por otro lado, algunas personas en el lugar de trabajo ellos sienten que el Espíritu Santo solamente obra en la oficina. Y ustedes sienten que eso no está relacionado con sus vidas. Ir a trabajar para ellos es como una rutina día tras día. Cada día solo están esperando que llegue sábado o domingo para experimentar la guía del Espíritu Santo o para ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando vemos a Pablo y a su equipo, de hecho, cada día ellos experimentaban al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la clave aquí? La clave aquí es que Dios nos está recordando, es que ellos cada día buscaban. Y otro punto es cómo ellos buscan al Espíritu Santo. Una vez que ellos obedecen el llamado de ir a Macedonia,
Entonces el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesucristo les impidió ir a X lugar, pero con una visión que le dio en la noche, él vio una visión de un macedonio. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios les llamaba a ellos para que les anunciasen a esta gente el Evangelio. ¿Usted ha pensado en qué clase de área era donde ellos fueron? Normalmente ellos van a evangelizar o a predicar en las sinagogas y es el lugar donde los judíos se reúnen juntos allí. Pero cuando van a este territorio gentil, donde las buenas nuevas nunca han sido predicadas, entonces llegamos al versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Y creo que en ese momento yo pienso que la sinagoga no había sido construida y que solo había un grupo de creyentes que temían a Dios y que oraban. Y entonces allí fue él. Y esta es la obediencia al Espíritu Santo. Cada paso que damos es siguiendo la guía del Espíritu Santo. Ahí es donde se solía hacer la oración. Y se sentaron hablando a las mujeres que se habían reunido. Y luego se dio una explosión del Evangelio allí. Y esto también es un recordatorio para todos los hermanos y hermanas. Obedecer al Espíritu Santo y la obra de Dios puede tomar lugar en su vida cada día, sin límites. Ahora pasamos el tiempo al pastor Joshua. Gracias a Dios, alabamos a Dios. La paz sea con todos ustedes. Hoy estamos leyendo el capítulo 16 de los Hechos. Nosotros debemos de mencionar el capítulo 15 acerca del concilio en Jerusalén. La razón por la cual necesitábamos este concilio en Jerusalén es debido también a los capítulos 13 y 14 de los Hechos, debido al hecho de que Bernabé y la obra de Bernabé y de Pablo, ellos estaban predicando en Asia, en Jerusalén, hasta que ellos llegaron a Turquía, que era el área de la zona de Galacia. Todas estas áreas pertenecían a Turquía y son parte de Asia. Son parte de Asia hoy. Y hoy cuando nosotros leemos el capítulo 16, es una nueva área, una nueva área. Es importante. La forma en que yo divido el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, es un gran párrafo en donde las buenas nuevas son predicadas. Y cuando llegamos al capítulo 15, al versículo 5, ellos todavía para entonces están en Asia. Empezaron con Jerusalén, Siria, luego diferentes otros lugares. Y llegaron entonces luego a la zona de Turquía. ¿Qué hicieron ellos? Ellos llegaron a una nueva área para testificar de Cristo. Llegaron a Europa.
Yo creo que Dios nos está hablando hoy que el, plantar el árbol de la vida llega también hoy a una nueva etapa. Ya ha empezado. Capítulo 13 y 14 es el equipo de Bernabé y de Pablo que han sido enviados por la iglesia de Antioquía. Y la obra ha sido tan efectiva y lo que Pablo ha estado predicando, estas buenas nuevas de Jesucristo. Toda esta predicación es por gracia. Yo estoy tan complacido de que ustedes son que pueden responder a este mensaje hoy. Ahora regresemos aquí. Cuando la iglesia gentil se levanta, en el capítulo 13 y 14 se nos habla de cómo se ha levantado la iglesia. Y una vez que se levantan hay unos problemas. Ellos no se han circuncidado. Porque cuando Pablo estaba predicando salvación por fe, ser bautizado, y que ya eso es suficiente. Pero para los judíos, algunos de los creyentes judíos que habían aceptado a Jesucristo, ellos ya habían sido circuncidados antes de haber aceptado a Jesucristo. Entonces ellos pensaban que no era necesario bautizarse. Y al mismo tiempo ellos pensaban que estos creyentes gentiles, ¿cómo es que ustedes no se circuncidan? Sí, usted puede ser bautizado, pero ¿por qué usted no se circuncida? La circuncisión es una marca de salvación, de la salvación. Esa es la marca de la fe de Abraham y cómo nosotros entramos dentro del pacto con Dios. Del pacto de Dios. Y por eso esta era una gran pregunta para los creyentes judíos. Ahora hay tantos creyentes en las iglesias gentiles, pero ellos no han sido circuncidados. Y para los chinos, nosotros inclusive comemos cerdo. Y comemos cangrejo, comemos comida que es considerada impura para los judíos. Entonces, cuando nosotros los judíos, cuando se sientan allí, se sienten muy incómodos. Así que cuando las iglesias gentiles se levantaron, muchos gentiles creyeron en Jesús. Ellos tenían sus propias costumbres, sea en comida o en su forma de vivir. Y ellos no eran circuncidados. Y para la iglesia de los gentiles y los judíos, ¿cómo ellos pueden mirarse y cómo pueden ver los judíos a la iglesia de los gentiles? Al principio, los judíos, los creyentes judíos demandaban de los creyentes gentiles que tenían que circuncidarse. Pero entonces aquí en el capítulo 15 se da el concilio en Jerusalén, que es muy importante. Porque el Espíritu Santo ha preparado a los gentiles para que reciban la salvación. Y tienen aquí entonces estas iglesias gentiles. Y entonces aquí viene Pablo. Él viene de una iglesia, de la iglesia judía. Y en el libro de Efesios se nos habla de la unidad. Y esta unidad es los creyentes judíos y los creyentes gentiles que llegan a ser uno. Y llegan a ser una nueva persona. Y en el libro de Romanos se nos habla del árbol del olivo y cómo los gentiles han podido ser injertados en este olivo para llegar a ser uno. Hay mucha gente
Si usted les pide a los creyentes gentiles que sean circuncidados, ellos van a decir, no, no puede ser así. Porque eso quiere decir que son salvos por sus acciones y no por gracia. Y esto provoca un gran conflicto. Y este conflicto causa que, como resultado, y se dan dos consecuencias como resultado de este conflicto. Número uno, separación o división. Lo que Pablo está predicando en las iglesias de los gentiles no sería aceptado por la iglesia judía. Y entonces esto llegan a formar dos diferentes iglesias, ya no es una. Es como que la iglesia gentil llega a estar separada de la iglesia de los judíos. Y aquí es donde podemos ver la obra del Espíritu Santo que está preparando. Al apóstol Pedro. El apóstol Pedro vio en tres veces en una visión como cosas inmundas, animales inmundos, venían bajando en un lienzo del cielo. Y él decía, guau, pero yo no puedo comer eso. Dios le dice, come. Él dice, no. Y a la tercera vez que se lo dijo, Dios dijo, no llames impuro lo que Dios ha limpiado. Y entonces, después de eso, él fue a predicar el evangelio a Cornelio. Antes de que terminara Pedro de predicar, ya Cornelio creyó y también toda su casa. Y cuando Pedro tuvo tal experiencia, al mismo tiempo pienso en Bernabé, que está trabajando junto con Pablo para poder ir a levantar todas estas iglesias gentiles. Bernabé ha sido aceptado por la iglesia de Jerusalén. Él es un miembro importante, él es un miembro clave. Y la iglesia de los gentiles, ellos edificaron la iglesia con Pablo. Y entonces lo que él miró ahí cuando estaba en el concilio de Jerusalén fue un testigo mayor allí. Y yo creo sí que el Espíritu Santo estaba preparando todo esto, capítulo 13, 14 y 15, e inclusive la primera parte del capítulo 16. Nosotros vemos la obra del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo lidera a Pablo y a Bernabé para que edifiquen la iglesia de los gentiles, en los gentiles. Y ahora están enfrentando este problema. ¿Cómo tienen ellos que enfrentar este problema de la iglesia gentil y de los judíos? Y de los judíos. Y lo que hace el Espíritu Santo es continuar guiándolos. Y este concilio en Jerusalén es muy, muy importante. Y aquí se dan dos resultados. Uno es negativo, la división, la separación. Y un resultado positivo es la iglesia judía acepta a la iglesia de los gentiles. Y esto es lo que está registrado en el capítulo 16 en el concilio de Jerusalén. Y cuando Pedro y cuando Pablo y cuando Pedro, cuando ellos se levantan y dicen algo, y ahí ellos tuvieron una gran discusión, una gran y larga discusión. ¿Tienen o no que mantener la iglesia de los gentiles la circuncisión? Sí, se les debe de requerir que sean circuncidados. Hay muchas cosas que ellos tienen que hacer. Y ellos se continuaban discutiendo acerca de ello. Y al final, Santiago, este es el hermano de Jesús, Jacobo. Y él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Es porque él habló al final
y que entonces por eso es el gran líder, no sabemos. Después de ello, aquí vemos que la gente que apoyaba a Jacobo, ellos insistían en que los creyentes gentiles tenían que ser circuncidados. Y esto causó que Pablo enfrentara dificultades e inclusive persecución después de este concilio de Jerusalén. Y Pedro no quería tener conflictos con Pablo, pero Pablo dice, a causa de la verdad, para él está bien el conflicto. Y él insistió en que los creyentes gentiles no tenían que ser circuncidados porque todo es por fe. Y entonces aquí podemos ver cómo en el concilio de Jerusalén Jacobo es el último que habló. La razón por la que Jacobo habló al final porque él es una persona que insistía en que los creyentes gentiles tenían que ser circuncidados. Pero en este capítulo, cuando Jacobo habla, él está dispuesto a poner de lado su insistencia. Él no les requiere, no les pide que tienen que ser circuncidados, pero sí hay ciertas cosas que tienen que mantener y son pocas. Vamos a ir entonces al capítulo 5. Versículo 20. Sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solo estas pocas cosas. Ellos tienen que abstenerse de estas cosas. Bajo la guía del Espíritu Santo, Jacobo cambió su punto de vista y por ello la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos pueden llegar a ser una y llegar a ser el nuevo hombre. Y esto trae un gran impacto. Los creyentes gentiles y los creyentes judíos llegan a ser una. La iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos llega a ser una. Y esto cumple el eterno misterio de Dios. Este es el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del árbol de vida. Los judíos y los gentiles se puede decir que llegan a ser sí una nueva persona. En el capítulo 15, entonces la iglesia de los gentiles es ahora aceptada. ¿Y cómo los creyentes pueden testificar para Cristo? El capítulo 15 es una etapa muy importante. Entonces ellos escribieron a Pablo y a Bernabé y también les dijo que llevaran estas cartas a los creyentes. Eso está a la mitad del capítulo 15 y ahora llegamos nosotros al capítulo 16. Después de leer estas cartas, capítulo 16 nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego.
Aquí es Pablo quien dice esto, no el Espíritu Santo. Ellos, ellos, ellos aquí se encuentran con el problema de Marcos, que se llamaba Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos. Pablo no puede aceptar a Marcos, pero Bernabé es buen amigo de Marcos. Y debido a Marcos, ellos se separaron. Estamos hablando todavía en el capítulo 15. Ellos se separaron. Aquí tenemos muchas reflexiones. Hay mucho que podemos reflexionar acerca de esto. Bernabé tomó a Marcos y lo llevó a una villa. Pablo escogió a Silas. Así que entonces ellos se separaron. ¿Dónde está aquí el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu vino sobre ellos en Jerusalén y continuaba guiándolos hasta ahora. Pero entonces ahora la iglesia gentil es aceptada. Y ahora ellos se preguntan, ¿y a dónde tenemos que ir a predicar el Evangelio? ¿Cuál es la mejor forma? Lo mejor es Pablo y Bernabé juntos. Pero debido a Marcos, ellos tuvieron este desacuerdo y se separaron. ¿Cómo veo yo este pasaje? Yo veo cómo el hombre tiene debilidades. Ambos tienen su propia forma de pensar, sus propias opiniones. Y yo no creo que esto es lo que el Espíritu Santo quiere. Pero mi vista sobre esto es que debido al problema con el ser humano, con el hombre, dice que ellos tuvieron un gran desacuerdo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, dice el versículo 39. Y cuando Lucas vino y escribió este pasaje, este es un comentario negativo que él registró aquí acerca de Pablo y de Bernabé, el argumento, la discusión entre ellos dos, el desacuerdo. Lucas siente que esto no debería ser así. Y al final, Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. De hecho, Bernabé fue quien levantó a Marcos. Pero después de ello, el nombre de Bernabé nunca más se nombró. Bernabé quería a Pablo. No, Bernabé quería a Marcos. Y tuvo un gran testimonio en Chipre, pero en la historia no hay parte para Bernabé. Esta es la limitación de Bernabé. Y el apóstol Pablo, de acuerdo con este comentario negativo de Lucas, cuando menciona aquí el desacuerdo entre Bernabé y Pablo, aquí yo veo que hay una gran pérdida para Pablo, porque Pablo perdió a Bernabé y también perdió a Marcos. Por supuesto que al final él dijo que Marcos era bueno para el ministerio, porque Marcos había sido edificado, levantado por Bernabé. Pero sin Bernabé hay un gran problema. Porque cuando él era perseguido por los creyentes judíos,
Debido a la circuncisión, nadie apoyó o protegió a Pablo. La obra, el papel de Bernabé era muy importante, él era muy amoroso y él definitivamente, si hubiera estado con Pablo, lo hubiera protegido. Pero Pablo perdió su compañía y después de ello, él continuó sufriendo debido a este asunto. Así que Bernabé pagó un gran precio debido al problema entre ambos. Ambos tuvieron problemas y ambos tuvieron pérdida. Por supuesto que los hombres tienen problemas y los hombres toman malas decisiones. Y Pablo va a continuar tomando malas decisiones. Pero Dios va a recoger todo esto. Es como dije ahora. Cuando el Espíritu Santo los envía, el Espíritu toma total responsabilidad de ellos. El hombre puede tener debilidades, pero conforme nosotros continuamos caminando y siguiendo a Dios, el Espíritu Santo toma total responsabilidad. Y esto nos consuela. Y sí, a veces nosotros tomamos las malas decisiones. Pero Dios va a tomar total responsabilidad. Porque Dios conoce nuestras limitaciones. Y Él nunca nos ha exigido que nosotros seamos dioses. Sí, que nosotros seamos Dios. No. Él lo que quiere es que le continuemos siguiendo. Y entonces Él va a tomar total responsabilidad. Y nosotros cuando vemos a Bernabé, pero ahora Él tiene a Silas. Y Silas es un profeta. Y ahora podemos ver que con este profeta y tenemos el apóstol. Así que es importante que cuando Dios me envió aquí a Hong Kong para ser apóstol, y Dios también me dio a Débora, nuestra profeta, la profeta. Y ella siempre me ha dado a mí problemas, siempre me ha dado problemas. Pero aún así yo la amo mucho y doy gracias a Dios por ella. Por la pastora Débora, ella es maravillosa. Así que entonces Pablo escoge a Silas. Él tiene ahora un profeta que le ayuda. Y en el versículo 32... dice que los dos ellos iban y visitaron a las iglesias, fortaleciendo a las iglesias. Continuaron trabajando en el área de Turquía. Pero ahora en el capítulo 16, ellos fueron a Derbe y a Listra. Esta área se encuentra en Galacia. Así que aunque el hombre tenga debilidades, Dios continúa tomando total responsabilidad. En capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. En Listra ellos también. Ahí llegó a conocer a Timoteo, este joven. Y todas las personas alababan a este joven. De hecho, no es necesario para Timoteo que fuera circuncidado. Pero como su padre era un griego, pero Pablo circuncidó a Timoteo porque él sabía que Dios lo quería usar como un líder.
Aquí podemos mirar la flexibilidad de Pablo. Pablo circuncidó a Timoteo porque así era más fácil poder llevarlo con él para ministrar en diferentes lugares. En el capítulo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que este equipo tiene ahora a Pablo, a Silas y a Timoteo. Ellos fortalecieron, confirmaron a las iglesias en esta área, en esa región. Y conforme ellos viajaban de pueblo en pueblo, ellos comentaban la decisión que había sido tomada en el concilio de Jerusalén. Y así entonces las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que le dijeron a estas iglesias acerca de los requisitos que tenían que mantener, y por eso dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso es un gran y muy positivo resultado. Este es el versículo 6 del capítulo 16. Este es el primer párrafo. Aquí está hablando de evangelismo en Asia. De Jerusalén a Turquía. Del occidente a Turquía. Y ahora en Turquía, aquí en Galacia, en Filia, esta área pertenece a Turquía. Y ahora llegamos al versículo 6. Pablo y sus compañeros viajaron atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Necesitamos ver el mapa cuando leemos este pasaje. Pero este mapa está en mi corazón, aquí no se los puedo enseñar. No sé cómo poner esto aquí en la pantalla. Y yo también miro y me apoyo en el mapa que tengo en mi Biblia. Turquía, eso se encuentra en Asia Menor. Y aquí dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en esta zona de Turquía. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Jerusalén está en este lugar. Arriba está Siria y el Líbano. Luego está Cilicia, está Tarsos. Pablo predicó la palabra de Dios en esta área, en toda esta área. Ahora de Siria, ellos van a Panfilia y a Galacia. Luego va al norte y entonces va al occidente, al oeste. Y en el área de Galacia, él se mantenía predicando allí. Ahora llegamos al inicio. De acuerdo a la forma en que dividí el capítulo, ahora llegamos al tercer párrafo de este capítulo 16.
del versículo 16 al 20. Es el siguiente párrafo. Está hablando acerca del evangelismo en Europa. Y al final llegamos al quinto párrafo, es cuando se lleva la palabra a todo el mundo. Entonces les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia. Entonces, ¿qué hicieron? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Y qué hicieron entonces? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Esta área es una pequeña región de Asia. Ellos estaban buscando la guía del Espíritu Santo. Pero Dios, el Espíritu Santo no le había permitido predicar en estas regiones. En Misia. ¿Y qué hicieron entonces? Lo que hicieron fue moverse hacia el noreste. Y no, el Espíritu se los impidió. Y entonces se fueron para Misia. Llegaron al borde, a la zona, al límite de Misia, a la zona limítrofe de Misia. Misia debe estar en la parte ¿Cuál es aquí en todo esto el corazón de Pablo? Él continúa predicando en estas áreas. Está predicando en estas áreas, en Panfilia. Su corazón está en Turquía. Y ahora él llega a Asia. Pero el Espíritu Santo no le permite predicar en esa área. Y entonces él llega a esta área. Y ahí él para. Y él llega entonces a Bitinia. En su corazón él quiere ir al este. Y si él sigue así, él podría llegar a China. Pero el Espíritu Santo le para aquí. Cuando digo China, la gente ríe. El Espíritu Santo continúa guiándolo. Y aquí entonces el Espíritu Santo va a trabajar en China. Pero ¿qué pasa aquí? Él llega a Bitinia. Y ahí Dios le impide predicar en esa área. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús, no le permite. El Espíritu de Cristo no se lo permite. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no se lo permite. Le dice no. El Espíritu Santo no le permite predicar en esta área. Él quiere ir al este y el Espíritu Santo le dice no. Yo no sé cómo es que el Espíritu Santo les paró, les prohibió. Puede ser que tal vez no tenían
tal vez no tenían paz en su corazón, tal vez querían ir, pero no había chance o oportunidad. Ellos querían predicar allí, pero no tenían oportunidad. Así que solamente se podían mover hacia el oeste. Y llegaron a Misia. Aquí, como pueden ver, hay una imagen que se nos está mostrando. Ahí está el mar. Y entonces, ¿dónde llegan ellos? Finalmente llegan a Troas. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y nosotros podemos ver cómo hay veces que el Espíritu Santo cierra puertas. Y aquí el Espíritu Santo cerró todas estas puertas. No le permitió a él que fuera a China en este momento. De hecho, Dios tiene su propia voluntad. Pero vemos cómo Pablo continuaba viajando en esas áreas. ¿Saben por cuánto tiempo? Por lo menos 6 meses. Y él pasó 6 meses allí buscando a Dios. Y continuaban viajando en estas áreas. Pero no habían resultados. Era bastante difícil para ellos. Pero el Espíritu Santo de todas formas continuaba guiándolos. Versículo 10. En la noche le dio una visión. En la zona este cerró una puerta a Dios, pero en la zona oeste, aquí tenemos a una, ahora estamos en Grecia. Toda esta área de Asia, ellos fueron a Europa y fueron primero a Filipo. El Espíritu Santo le mostró una visión y que decía, cuando vio la visión, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. No es un sueño, es una visión, es algo que usted puede ver con sus propios ojos, es algo visible, visión, es algo visible. Durante la noche, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que estaba en pie y que le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y ellos concluyeron que sí, que Dios les ha dado esa oportunidad para ir a anunciar el Evangelio. Esta visión fue vista por Pablo, no por todos, pero todos tenían fe. Por eso, cuando Pablo ve esta visión con sus ojos, aunque otros no pueden ver la visión, ellos concluyen que Dios les llamaba para que anunciasen el Evangelio en Macedonia. Así que esto significa que todos tienen una conclusión. Cuando Pablo vio esta visión, él dice, yo vi a un hombre macedonio y él nos estaba rogando que viniéramos donde ellos a ayudarles. Estando en pie, les rogaba. Y después de que se les había sido prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, el Espíritu Santo les paró de predicar y les paró para que no fueran a Misia. Y entonces ahora ven a este hombre, Pablo ve a este hombre en esta visión. Y entonces ellos dicen, Dios nos ha llamado para que les anunciásemos el Evangelio a ellos.
Así que ellos empezaron un nuevo viaje, una nueva página. Y entran ahora en otra era para testificar, anunciar el Evangelio en Europa. Es un gran, gran avance. Porque Pablo es un hombre de Tarsos. Él es un ciudadano romano. Pero su casa, su terruño está en Tarso. Así que si él estuviera haciendo un viaje de regresar a sus raíces, él tendría que ir allí a Tarsos. Él no es europeo, él es ciudadano romano. El Señor le paró para que no predicara el evangelio a su propia gente. Lo manda a Europa. Es un nuevo hito. Es un hito. El Espíritu Santo nos está guiando a un nuevo comienzo. Cuando la gente viene a conocer, a visitar a Simo a su casa, yo comparto con ellos acerca del pájaro que nosotros vimos desde nuestra puerta, que estaba en el arbolito que está al frente de nuestro patio. Se mantuvo este pájaro en nuestra casa, en ese arbolito, por aproximadamente media hora. Es un pájaro muy lindo. Y entonces al final yo tomé muchas fotos. Y entonces al final yo dije, voy a tomar una última foto. Y de repente el pájaro voló. Y tomé foto de mientras iba volando. Sí, primero Dios nos para, pero después nos manda a volar. Entonces Pablo voló a Europa. Y creo que este año vamos a continuar volando. Ahora versículo 14. La Biblia dice que llegaron entonces a Filipo y ahí tuvieron grandes resultados. Y ganaron una muy importante familia para el reino. Y aquí es la mujer llamada Lidia. En versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella escuchó y ella le rogó a Pablo para que se quedara en su casa. Les rogó a todo el grupo. Y después Lidia llegó a ser una líder de la iglesia y ella era una persona que trabajaba en negocios. Tenía su compañía, su empresa. Y ella fue usada por Dios poderosamente. Y ella edificó una muy buena relación construyó una muy buena relación con Pablo. Entonces aquí en Filipo es la base para Europa. Es una iglesia maravillosa. Por supuesto que no quiere decir que no tiene problemas. Y cuando llegaron aquí a Europa y ellos predicaron y tuvieron buenos resultados, pero por supuesto que también agitaron cosas en el mundo sobrenatural. En el versículo 18 dice, y
porque versículo 17 nos habla de que había una joven con espíritu de adivinación, ¿verdad? Y ese demonio que estaba en esta joven se mantenía siguiendo a Pablo. Y Pablo se irritó, se molestó. Y entonces echó fuera a ese demonio. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ya que el Espíritu Santo había salido de la mujer cuando el apóstol Pablo lo reprendió, entonces prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estaban entonces Pablo y Silas en prisión. Y aun cuando ellos estaban enfrentando dificultades, continuaban alabando a Dios y el Espíritu Santo les libertó, e inclusive las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que los tenían también atados se soltaron. Y el carcelero, al ver eso, se quería suicidar porque pensaba que se habían ido todos los encarcelados que estaban bajo su guardia. E inclusive cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel fue sacudida por un gran terremoto. Y entonces después, gracias a esto, muchos fueron bautizados y había mucho gozo. Y entonces después los liberaron. Y entonces Filipo llegó a ser un lugar clave en Europa. Y al empezar desde aquí, se empezaron a edificar iglesias. Tenemos que dar gracias a Dios a través del Espíritu Santo. Dios continúa guiándonos. Ahora vemos cómo se ha entrado un nuevo hito, a un nuevo inicio. Y yo creo que Dios nos está hablando hoy. Dios está guiando a la iglesia 611. Y el plantar el árbol de vida, yo creo que hemos llegado a un nuevo clímax. Y creo que tenemos que empezar una nueva página. Ayer cuando Simón, la esposa del pastor, después de la operación, ella tuvo ayer una reunión con los colaboradores en la reunión familiar. Y en la reunión familiar, cuando cada uno dio gracias, Simón fue llena del Espíritu Santo. Y anoche yo hablaba con ella y le decía, realmente te admiro. Usted no parece una paciente. No solo estuvo en el hospital por 2 noches y se le dio la salida muy pronta, sino que usted también tiene tal energía que usted ayer pudo guiar toda la reunión y pudo cantar en el Espíritu en una nota muy alta. Yo sé que Dios nos está guiando a una nueva página. Durante el aniversario y la celebración del 25 aniversario de la iglesia es un clímax. ¿Y dónde terminó ello? Esto fue ayer. Ayer fue un gran clímax también. Y en medio de la reunión de los colaboradores, el Espíritu Santo obró. Y vamos a empezar un nuevo viaje. Y mientras yo reviso, medito en estos pasajes, en estos días pasados, y cuando medito en los capítulos que hemos compartido, y cuando vemos cómo la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos llegó a ser una.
Y creo que Dios nos está usando a nosotros para poder tener una muy buena relación con las otras iglesias. Y vamos a continuar plantando iglesias en Hong Kong. Hace pocos días yo pensé, wow, al menos nosotros tenemos 4 iglesias. Por supuesto que yo no quiero enviarlos a todos ustedes, porque si los envío cuando voy a predicar, nadie me va a estar escuchando. Por supuesto, digamos que nosotros tengamos 10,000 personas. Por supuesto que no podemos enviar 9,000 y que solo queden 1,000. No. Pero lo que podemos hacer es mandar personas a los 18 distritos. Y al menos cada persona va a tener 500 personas. No, no es así como necesariamente se hacen las cosas. No, porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que evitar esas tendencias humanas de hacer las cosas. Pero si sabemos, nosotros hacemos lo mejor para seguir al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos inspira a hacer, lo hacemos. Y nosotros entonces vamos a enviar. Y también vemos cómo el Espíritu Santo está guiando mucha gente joven a que vengan a la escuela bíblica para también después prepararse para ser colaboradores, y eso me llena de esperanza. Plantar iglesias en Hong Kong. Realmente podemos decir que es fácil. Lo que tenemos que hacer es seguir al Espíritu Santo. No seguimos la voluntad del hombre. Y además nosotros no solamente predicamos como lo hizo en Asia. Él predicó también a la gente en el área de Tarsos, pero él quería que él fuera a Europa. Y así como eso fue un nuevo hito para nosotros después de la celebración del 25 aniversario, creo que el Espíritu Santo nos va a guiar a otros lugares. Quizás es Europa. Y la iglesia la iglesia hija nuestra que está en Taipo tiene una iglesia hija en Inglaterra. Pero muchas veces el Espíritu Santo no abre un camino para nosotros. Originalmente nosotros teníamos preparando a gente y ahora no tenemos a nadie en Europa. Pero yo creo que Dios nos va a guiar. Dios definitivamente nos va a guiar. Y yo creo definitivamente que este es un nuevo comienzo. Tenemos que orar. Hoy estamos hablando de ir a Europa. Esto está en la Biblia. Quizás vamos a alcanzar a Europa y quizás vamos a alcanzar a Suramérica. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. En esta nueva temporada, tu Señor continúas preparándonos.
6:1:1 entra a una nueva etapa. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo va a tomar total responsabilidad. Él nos va a guiar. En ocasiones el Espíritu Santo nos para hacer cosas que no son su voluntad, pero nosotros clamamos para que Él nos dé su guía. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos hables. Santo Espíritu de Dios nos guía a cada uno de nosotros. En el pasado, Dios nos ha parado, nos ha prohibido o no ha permitido que hagamos algo. Él es quien cierra puertas. Pero es el Espíritu Santo quien nos trajo aquí al devocional matutino, y a través de su palabra el Señor nos guía a nosotros para tomar decisiones diariamente. Santo Espíritu de Dios, te damos la bienvenida para que entres a nuestros corazones. Que tengamos un deseo más profundo por el Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, te anhelamos. Por favor, ven a cada uno de nosotros. Libera tu poder en nosotros, Señor. Que seamos llenados por ti, Santo Espíritu. Hermanos y hermanas, quizás hoy en su vida usted tuvo algún problema. Usted antes quizás tomaba decisiones basadas en su propia voluntad. Usted no sabía cómo seguir al Espíritu Santo, pero Él está diciendo a usted hoy: aquí yo estoy, mi hijo. Aquí yo estoy. Santo Espíritu de Dios quiere obrar en su vida ahora. Así que justo ahora usted tiene que tomar una decisión. Quizás ahora usted quiere tomar una decisión en su lugar de trabajo. Pero quizás hay muchos obstáculos. Aquíétese un poco en este momento. Una vez más, escuche la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos, Santo Espíritu, para seguirte. Santo Espíritu, háblanos, danos una visión. Él nos habla y Él toma total responsabilidad. Simplemente confíe en Él. Él es el que toma toda la responsabilidad. Algunos de ustedes quizás se lamentan por las decisiones que tomaron en el pasado. Lamentan no haber tomado las decisiones correctas. Pero usted puede orar a Dios y Dios va a tomar toda la responsabilidad. Los hombres cometemos errores.
pero Dios va a tomar completa responsabilidad. Busque a alguien que pueda orar con usted, sea acerca de las dificultades que usted está enfrentando ahora. Y usted se pregunta, ¿por qué es que Dios no abre un camino para mí? ¿Por qué no es que abre una puerta para mí? Busque a una persona con la que usted pueda orar. Porque Pablo necesitaba un socio para caminar con él, necesitaba a Bernabé o a Silas o a Timoteo. Así nosotros necesitamos compañeros. Marcos necesitaba a Bernabé. Unámonos en grupos de 2 y nos podemos motivar unos a otros. Sea que usted enfrenta dificultades, oremos unos por otros, creyendo que Dios nos va a guiar. Vamos a poner en la imagen, en la pantalla del mapa donde se encuentran todas las iglesias hijas, incluyendo aquellas iglesias hijas que se encuentran en Europa, en África. Dios nos ha hablado a través del profeta una y otra vez. Plantar el árbol de la vida va a ser acelerado. Empezando por el pastor Joshua, que decía que íbamos a plantar árboles de vida en 52 años, pero hace poco en la profecía se nos dijo que eso se iba a acelerar y que se iba a tomar o que iba a tomar lugar en 5 años. Tenemos que ir más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras incapacidades. Es porque nosotros no podemos, por eso es que el Espíritu Santo nos guía, porque nosotros no nos guiamos por nosotros mismos. Levantémonos. Si Dios ha puesto una inspiración en su corazón y usted sabe que Dios le está guiando para ir más allá de sus límites y usted sabe que Dios le ha llamado a plantar iglesias. Nosotros aún todavía estamos aquí en Asia. Y en Australia aún estamos predicando a los chinos, pero no todavía a los locales. Así que todavía estamos plantando iglesias en aquellos lugares que nos son familiares. Pero hoy este capítulo, el Espíritu Santo les prohibió para que predicaran en Asia, pero les guió para que predicaran en otro territorio, en el territorio. Si usted tiene una inspiración en su corazón, venga al frente, venga y tome una
haga un acto profético. Venga y oremos por estas áreas. Especialmente el pastor Joshua dijo, en Inglaterra, en el Reino Unido tenemos una iglesia, pero no es fácil. No es fácil predicar o evangelizar en Europa. Necesitamos gente allí. Si usted tiene una inspiración para Europa, venga. No importa cómo sea. Si Dios le dice, venga, levante su mano. Levante su mano. Especialmente si usted tiene familiares que han emigrado y que viven en Europa. Levante su mano. Y ore por esos familiares. Proclamemos que Dios nos va a usar. Que Dios nos va a usar y que tenemos el don de evangelismo. Vamos hacia adelante. Oremos. Richard nació en Inglaterra, en el Reino Unido. Así que usted tiene esa sangre europea. Así que oremos por el árbol de la vida. Así que levantemos nuestras manos y oremos. Padre, muchas gracias. Te damos las gracias esta mañana porque usted está dirigiendo al pastor Joshua y a la iglesia para cambiar la dirección y para poner el enfoque en Europa. Señor, te damos gracias porque esta mañana, Señor, tú estás abriendo el camino y tú nos estás guiando, Señor. Estás guiando este nuevo viaje y, Señor, te pedimos para que tú abras los corazones de las personas en Europa, en el Reino Unido, para que las puertas sean abiertas para el árbol de vida, para que sea recibido, para que sea plantado, para que el árbol de la vida pueda brotar y crecer en las naciones de Europa. En el nombre de Cristo Jesús oramos para que tu Santo Espíritu pueda preparar y abrir el camino para que este mensaje pueda ser predicado por toda Europa. Y para que tú, Señor, seas glorificado a través de esto. Oramos, Señor, para que todo obstáculo sea removido. Oramos para que todo espíritu demoníaco que quiera parar esta obra del Espíritu sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y oramos para que el camino sea abiertamente, anchamente abierto. Y oramos para esta nueva visión que llegue a ser una realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora todos nosotros oramos. Y a través de esta motivación, Señor, que tú pones en el corazón, nosotros oramos para que las futuras iglesias en Europa, oramos por las futuras iglesias en Europa, en África, en América. Entramos dentro del Espíritu y oramos en el Espíritu. Padre Santo, envíanos a nosotros. Haz un camino. Aleluya. Vamos a poner el mapa de todas las iglesias hijas. ¿Dónde están? No tenemos todavía ninguna en
en Israel, en Cilicia, allí estuvo Pablo y llegó a esta área. En el capítulo 15 todavía él se encontraba en Asia. Y luego ya en el capítulo 16 se encuentra en Europa. Esa es la ruta de Pablo, pero tenemos que orar, porque hoy esta escritura nos dice que vamos a orar por esta área. Cuando el evangelio alcanza el final de toda la tierra, por ejemplo, cuando llegaba a Alejandría, si el evangelio después tiene que regresar a China y entonces después el evangelio regresa a Israel. Nosotros los chinos vamos a tomar el último batón. Y el evangelio del árbol de la vida, que es el evangelio de Jesucristo. Nosotros necesitamos que el evangelio del Espíritu Santo, que el evangelio de Jesucristo no solamente nos salve, sino que también nos levante para ser sacerdotes reales y para poder alcanzar estas otras áreas. Y también América. Tiene que ser América. Amén. Tenemos que orar por Costa Rica. Este es un buen mapa. Ahora sí tenemos el mapa donde se muestran todos los continentes. Si usted pone el mapa junto, que señalan es el centro. Antes estaba en Antioquía. Y entonces después nos tenemos moviéndonos hacia el este. Y aquí vemos cómo la gente en el este evangelizaban en China. Y ahora después tenemos que llevar el evangelio de regreso. Todas estas áreas no son nada fáciles. Pero en todas estas áreas el evangelio ha alcanzado al menos una vez. Ahora, Europa. Tenemos que orar también por América. Tenemos que orar por América. Y oramos para que el evangelio del árbol de la vida llegue a América. Aquí tenemos a Vancouver. En Vancouver yo estudié, en Vancouver yo fui ordenado como pastor. Y yo escuché que ahora había una iglesia que ha sido plantada en esa área. Yo estoy esperando por gente. Y en el mismo lugar, en Europa, Dios va a preparar. Necesitamos las personas son las importantes. Sin Pablo no hubiéramos alcanzado estos territorios. Para plantar el árbol de vida, necesitamos a las personas. Levantemos nuestras manos. Clamemos a Dios. Dios, gracias. Tú nos levantas a Pablo, a Bernabé, a Silas, a Marcos. Y hoy nosotros te pedimos, Señor, que levantes al 611 y a todas las iglesias para que puedan predicar el evangelio en todo lugar y que se puedan levantar para servirte a ti. Y entonces que podamos levantarnos para tener la estatura de Cristo Jesús. Permite, Señor, que estas iglesias sean plantadas en todos estos lugares, en Asia,
Europa, en África, en América, Australia, en todas las islas. Que el árbol de vida los alcance. Que, Señor, tú levantes gente para que vayan a este lugar, Señor. Y mándalos de regreso a sus propios lugares. Y que el árbol de vida, Señor, sea plantado. Y que tu evangelio alcance hasta lo último de la tierra. Y que toda la tierra te sirva. Mis hijos e hijas en el Espíritu vean. Santo Espíritu de Dios, permítenos ver que todas las personas de la tierra, todos los hombres y mujeres de las tierras lleguen a ser tus sacerdotes, que te representen a ti y que puedan guiar todas las cosas de regreso a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, levanta, y así como levantaste a Pablo, así también levanta más gente para llevar el evangelio del árbol de la vida hasta lo último de la tierra. Señor, bendice todos nuestros recursos. Que todos los recursos que necesitamos tú los proveas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén. Hermanos y hermanas, cuando yo recibí el pacto de entre el cielo y la tierra, yo me encontraba aquí, en este punto que señalo en el mapa, que es en San Francisco. En estas montañas. Y Dios me trajo de regreso a Vancouver. Y entonces me llevó a Taiwán. Y después de regreso a Hong Kong. Ahora estamos plantando iglesias en esta área en Asia. Y algunas en Europa. Y nosotros queremos movernos hacia el este. Señor, bendícenos. Hacia el oeste, hacia el oeste. Señor, tú escuches personas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Ahora le pedimos a Richard y a Sharon que se pongan en pie. Estoy tan agradecido que tenemos gente blanca. Vamos a orar por ustedes. Richard y Sharon quieren llegar a ser un puente en África. Y yo creo que él puede ser el puente de muchos lugares. ¿De dónde? Que si tenemos... ¿Está Leti por aquí, Horacio?